Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, hermanos. Qué bendición poder sacar este tiempo para cerrar nuestro día de cesación, día de Shabbat. Voy a animarles, voy a compartir la pantalla, pero mientras tanto les animo a buscar en sus Biblias el libro de Efesios, capítulo 3, de los versos 14 en adelante. Voy a compartir la pantalla. Espero que la estén viendo. Y ese texto es muy particular. Solo recordarles que estamos en la cuenta de la muerte. Hoy estamos terminando la semana número 5 de la cuenta del Homer. Hoy es el día 35 y como mi esposa preciosa lo compartía, pues está siendo un tiempo de refinamiento, un tiempo de transformación, un tiempo de preparación y también de expectativa. Como todos lo percibimos, no estamos simplemente contando días. A ver si hacemos un resumen de estas primeras 5 semanas. Compartimos en la primera semana la importancia de la entrega de la Torá, la cual ocurrió precisamente en el primer Shavuot, 50 días después de la salida de Egipto. Luego hablamos de lo que produce la tierra caída, espinos y cardos, que es un símil, una figura, una simbología de lo que produce nuestra naturaleza caída. Después hablamos del corazón como un huerto, un jardín que hay que cultivar y guardar. Y si no lo cultivamos y guardamos, pues expresa los espinos y los cardos. Y la semana pasada hablamos del amor. Empecé a hablar del amor como un mandamiento y también del amor como el fruto del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios. Hoy quisiera, me parece tan pertinente, continuar revisando acerca del amor, el amor que la Torá ordena y un amor que, siendo tan sobrenatural, ordenado por Adonai, pues solo lo otorga el Ruach, el Espíritu de Dios. Con eso en mente, miremos este texto. Espero lo tengan en la pantalla. Efesios 3, 14 al 18. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Y es una preciosa oración, la cual debiéramos hacer. Debiéramos hacer a título personal y por otros. Dice, doblo mis rodillas ante el Padre, del cual toma su nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y aquí está el foco central de la petición del apóstol Pablo para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el peso de su honor, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La verdad es que nosotros necesitamos la fortaleza interior del espíritu. Dice, para que habite Mashiach por la fe en vuestros corazones. Dice, a fin de que arraigados, arraigado es algo completamente adherido, enraizado, arraigados y cimentados en amor. Seamos plenamente capaces de comprender con todos los fieles cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Anchura, longitud, altura, profundidad
y así conocer el amor del Mesías que excede a todo conocimiento. Qué oración más poderosa que debemos hacer la nuestra. Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esa palabra me parece tan poderosa porque el apóstol Pablo, Shaul, no está aquí hablando en términos geométricos, anchura, longitud, altura, profundidad. Al contrario, él está usando una expresión multidimensional para describir algo que la verdad no puede ser contenido por la mente humana. La mente humana, nuestra mente, por inteligentes que seamos, no puede captar. Hay hombres muy inteligentes en este mundo, pero ajenos a lo multidimensional del amor de Dios. Porque esto es algo que solo podemos experimentar por el Espíritu de Dios. La mente humana jamás comprenderá las múltiples dimensiones del amor de Elohim, a menos que conozca a Elohim, sea sanado, restaurado, abra sus ojos a la escritura y comience a caminar con él y a gustar que es bueno Hashem. En el libro de Job en un tiempo muy particular expresa esto de Efesios, muchísimos años antes que el apóstol Pablo. Y dice aquí, descubrirás tú las profundidades de Dios. El mismo apóstol Pablo habla de lo insondable de la mente del Señor, de la profundidad de la mente del Señor. Y Job decía, descubrirás tú las profundidades de Dios, conocerás el propósito del Shaddai. Y dice, es más alto que los cielos. ¿Qué puedes tú hacer? Y luego dice, es más profundo que el Sheol. El Sheol no es el lugar de los muertos, el Sheol es el sepulcro. Pero muchísimos años antes que el apóstol Shaul escribiera lo que acabamos de leer en Efesios, ya el libro de Job pensaba en las profundidades de Dios, en la altura de Dios, en lo profundo del alcance del Señor. Y es como si pudiéramos hablar entonces de las cuatro dimensiones del amor. Está hablando de la anchura. Cuando hablamos de anchura, estamos hablando en sentido horizontal. Es una extensión horizontal. Y cuando nosotros entendemos por la educación que hemos recibido una línea recta, una línea horizontal, pues es una expresión de algo que no tiene comienzo en el pasado ni termina en el futuro, porque es infinita. La pregunta es, ¿a quién alcanza la anchura del amor de Dios? Y la escritura lo responde. En Juan 3:16, la escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todas las naciones, a todo pecador. Es un amor inclusivo. La provisión de salvación es horizontal. Alcanza a todas las naciones. Alcanza a todo pecador. A veces nosotros, pensando en comunicar el evangelio, cometemos el error de ser selectivos y racionalizar a quién le comunicamos el evangelio. Estamos perdiendo de vista las dimensiones del amor de Dios, porque Él alcanza horizontalmente al infinito, a todas las naciones, a todos los pecadores.
Yo no sé si tú has tenido la experiencia de encontrarte con un hombre pecador, bien pecador, y comunicarle el evangelio. Y eso es algo maravilloso, porque ese es el alcance horizontal del amor del Señor. Yo recuerdo que en el año 1989, entre junio y diciembre, Dios, por la audacia de una mujer de Dios, me permitió que servía en el equipo ministerial cuando estábamos en Cali, me permitió ir al campamento guerrillero del M-19. Y yo recuerdo que pasé en ese semestre, fui 3 o 4 veces a ese lugar. ¿Y habrá alguien más pecador que un guerrillero que tenga más asesinos o asesinatos encima? Pues allí es donde hay que llevar el evangelio. Recuerdo que el 28 de diciembre Dios me dio la alegría de arrodillarme junto con el comandante del M-19 en ese momento, llamado el señor Carlos Pizarro León Gómez, y él de rodillas junto conmigo y mi padre espiritual que me acompañó 28 de diciembre de 1989. Yo recuerdo que él repitió sus palabras de arrepentimiento, porque la extensión del amor de Dios es inalcanzable, es infinita, es una anchura preciosa, pero luego también dice conocer la longitud del amor de Dios. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. El amor que comenzó antes que nosotros. Un amor que comenzó en la eternidad porque Él es eterno. Un amor que tomó tiempo a través de un instrumento el 23 de enero de 1975 a las 10:30 de la noche para venir a mi casa y comunicarme el Evangelio. Pero es un amor que ha permanecido para mí hasta ahora. En muchas y largas experiencias, 50 años, me he caído muchísimas veces, pero Él me dijo, con amor eterno te he amado. Y por eso dice, por tanto, te prolongué mi misericordia. Un amor que continuará siempre. Nosotros estamos en una multitud de dimensiones del amor de Dios incluidos. Comenzó antes, permanece ahora y continuará siempre. Cuando Él está hablando del amor eterno y que nos prolonga la misericordia, hablando de una palabra que mencioné la semana pasada en hebreo, que es Gesed. Gesed es misericordia, pero aquí el texto en hebreo dice Gesed Leolán, un amor eterno. Y también el apóstol Pablo está hablando de que seamos plenamente capaces de comprender la profundidad del amor de Dios. Si lo miras ancho, largo, pero profundo, la pregunta es, ¿hasta dónde desciende en profundidad ese amor? Y sabes, desciende a la condición más baja. Alcanza al hombre más embarrado en su caída. Por eso me alcanzó a mí. Porque su amor tan profundo ignoró mi condición y tu condición. El amor profundo de Elohim nos alcanzó como seres caídos. La escritura dice, tan claro que siendo enemigos, y éramos enemigos porque nuestra naturaleza carnal impedía que Él fuera nuestro amigo. Sin embargo, siendo aún pecadores, Él descendió a lo más bajo, a ti y a mí. Él nos alcanzó y luego habla de la altura, hasta dónde se eleva el amor de Dios para con nosotros. La escritura sigue en labios de el apóstol, dice que
aún estando muertos en pecado. Así estábamos, hermanos. Yo estaba muerto en pecado el 23 de enero de 1975 cuando oí y creí el Evangelio. Aún estando muerto, me dio vida juntamente con Machiach. Esa noche él me dio vida. Y luego dice, y juntamente con Machiach nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Una altura gigantesca en la que él ha puesto tu vida y la mía. Es un amor que no solo rescata, es un amor que exalta, es un amor que transforma, es un amor que excede todo conocimiento. Esto no quiere decir que no se puede conocer en absoluto. Lo que quiere decir es que no se puede agotar intelectualmente las múltiples dimensiones de este amor. Esto en la mente hebrea implica que no es un amor que se estudia, no. Bendito Dios que estudiamos la escritura. Es un amor que se vive. Este es un amor multidimensional. La semana pasada mencionamos algunas palabras solo para entrar en contexto. Mencionamos la palabra ahab, que expresa una decisión divina de hacernos bien. Hablamos de Gesed, que es de su misericordia, su fidelidad eterna. Luego hablé de Rajamín como esa compasión profunda de las entrañas de la madre. Luego hablé de Emet como una verdad que sostiene ese amor. Y luego expresé ágape en griego en Primera de Corintios como la manifestación de todo esto, Gesed, Rajamín, Emet, en la manifestación práctica del amor. Y él mismo, Yehoshua HaMashiach, es la expresión completa de esas dimensiones de su amor. Es la expresión completa de la anchura de su amor. Murió por todos, dice, por todos murió. Esa provisión del Calvario es para todos. Expresa la longitud de su amor, nos ama con un amor eterno. Expresa la profundidad de su amor. Descendió a mi condición y a tu condición. Y lo más bello, hermanos, expresa la altura de su amor porque nos eleva a una vida nueva. Por eso el apóstol Pablo, volviendo al texto de Efesios 1, dice que si somos por la ayuda del Espíritu de Dios arraigados y cimentados en este amor, dice para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios desea que tú seas lleno de toda la plenitud de Dios, de su amor, que tú y yo nos sumerjamos en la plenitud de su amor. Y el objetivo, por supuesto, con todo esto, que lo menciono solo por contexto del lenguaje, no es información. El objetivo, mis hermanos, tiene que ser transformación completa. Si pudiéramos hacer hasta aquí un resumen de lo que el Señor nos está diciendo, tendríamos que decir que su amor no tiene límite en su alcance. No te, no te restrinjas de comunicarle el Evangelio a la persona que tú consideras más enlodada porque el amor de Adonai no tiene límite en su alcance. Y pone en contacto a ese pecador marcado por las heridas de su corazón dañado con el amor que no tiene fin en duración, que es eterno porque eso lo levanta. Pongamos en contacto nuestro corazón con un amor que no tiene fondo. No tiene fondo. Él nos alcanzó aún en los momentos de nuestro peor pecado, cuando el enemigo nos quiera engañar, su amor extiende la mano, nos saca del lodo y nos restaura.
Y lo más precioso, su amor no tiene techo en su elevación. La pregunta en este momento para todos y cada uno es si este amor tan maravilloso realmente excede todo conocimiento. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos intentando entenderlo solamente? ¿O le estamos pidiendo en estos días de cuenta del Homer al Ruach HaKodesh que Él transforme cada dimensión de nuestra vida? ¿Qué queremos? ¿Transformación o conocimiento? Podríamos resumir todo lo revelado hasta aquí. Ahab, decidimos amar. Hermanos, decidamos amar. Gesed, permanezcamos fieles en ese amor, misericordia. Emet, nos alineamos con la verdad de su amor. Y ágape, lo practicamos, lo vivimos en acción. Podríamos sumar aquí Ahab, más Gesed, más Emet, más ágape, en perfecta armonía. Y quisiera que lo viéramos en la escritura eh, reflejado prácticamente, cómo estas expresiones multidimensionales de su amor se manifiestan en la revelación de la escritura. En Génesis 3:21, este texto me parece tan precioso. No estoy seguro que lo tenga aquí, pero ustedes lo conocen porque hemos estudiado Génesis recientemente. Ustedes saben que Génesis 3 es la historia dramática del pecado del hombre. Y en ese diálogo de Adonai con Adán y Eva y esas preguntas, él emite un juicio y él está ejecutando juicio y está echando al hombre del jardín del Edén. Pero en medio de ese juicio tan profundo, tan dramático, el alma que pecare morirá. El versículo 21 de Génesis dice, miren este cuadro precioso. Adán y Eva han buscado cubrirse con delantales de higueras. ¡Qué insuficiencia! Entonces Hachén Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. ¿Qué ves allí? Del Gesed, de la misericordia del Señor. Hay una profunda verdad expresada previamente. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije no comieras? ¿Qué es esto que has hecho? Y así esas preguntas y luego, por cuanto comiste la tierra producirá cardos y espinos. Pero en medio de semejante juicio, una preciosa expresión de fidelidad, de gesed, de misericordia. Entonces Hachén Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. ¡Qué maravilloso! En este texto que tengo aquí, que es el capítulo número, espero que lo estén viendo, 12, y lo voy a leer, hay una combinación maravillosa de verdad y misericordia. Es la historia del rey David. Dice, espero que lo estén viendo, aquí está una sola persona que me diga sí o no. Es segunda de Samuel 12. Sí, pastor, ahí está viendo. Que lo Muy bien, vemos. gracias. Achén envió a Natán, a David, el profeta Natán. Esto fue después del pecado de David, de adulterio y asesinato. Y lo envió y entrando en su presencia le dijo, él compone un proverbio exclusivamente para expresarle la verdad de su pecado a este precioso hombre de Dios. Esto lo habíamos compartido antes. Y le dice, en una ciudad había dos hombres, uno rico y uno pobre. Aquí está expresada la verdad del amor de Dios. El rico tenía numerosos rebaños y vacadas, pero el pobre no tenía más que una corderita que había comprado, a la cual iba criando.
Y ella crecía juntamente con él y con sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso y durmiendo en su regazo, y era para él como una hija, pero un viajero fue al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus rebaños ni de sus vacadas para guisarlas para el viajero que había llegado, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la guisó para el hombre que había venido a él. Entonces el furor de David se encendió en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Achén, que el hombre que hizo tal cosa es digno de muerte. El rey David no sabía que estaba profiriendo un juicio contra él mismo. Debe pagar 4 veces el valor de la corderita porque hizo tal cosa y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre, aquí está la verdad del amor del Señor. Así dice Achén, el Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel. Yo te he protegido de la mano de Saúl y te he entregado la casa de tu Señor, y he puesto las mujeres de tu Señor en tu seno y te he dado la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Esto es amor multidimensional. Y luego le pregunta con la verdad: ¿por qué has menospreciado la palabra de Achén, haciendo lo malo ante sus ojos? Y aquí está la declaración de verdad y de juicio. Has matado a espada a Urías, Eteo, has tomado a su mujer por mujer tuya y lo has asesinado con la espada de los amonitas. Aquí viene el juicio, por lo cual ahora no se apartará de tu casa la espada por cuanto me has despreciado y has tomado la mujer de Urías. Vino juicio. Así dice Achén: he aquí yo hago levantar el mal contra ti desde tu propia casa, tomaré tus mujeres delante de tus ojos, las daré a tu prójimo, él se acostará con tus mujeres a ojos de este sol. Por cuanto tú has obrado en secreto, yo haré esto delante de todo Israel y delante del sol. Dijo David a Natán: he pecado contra Achén. Qué palabra más poderosa, hermanos. He pecado contra Achén. Y Natán dijo a David: en medio de tanta verdad y tanto juicio, aquí está la misericordia. También Achén ha hecho que tu pecado sea remitido, no morirás. Qué profundas las dimensiones del amor de Dios. El pecado de adulterio y asesinato en Israel es un pecado de muerte, pero el Señor tenía provisión de perdón. Por eso el amor de Dios restaura. No morirás. Él ha remitido tu pecado. Y luego, en otro texto, para que lo veamos en sentido práctico, en medio de la cautividad babilónica, esto es Segunda de Reyes 25, estando el rey Joaquín prisionero del rey de Babilonia, sin ojos porque le sacaron sus ojos. Dice la escritura que el rey Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año en que comenzó a reinar, miren esto, este era un prisionero que merecía estar en esa prisión. Todo el juicio de Israel vino sobre ellos, pero sin embargo el rey de Babilonia elevó el rostro de Joaquín sacándolo de la cárcel. Esto es misericordia. No dejó de ser cautivo, no dejó de ser prisionero, pero el Señor tocó a este rey babilónico para que elevara el rostro de Joaquín. No me quiero imaginar cómo se siente una persona como prisionera. Y le habló con benevolencia. Miren, aquí está el gesed, la misericordia. Dios puso en el corazón de este rey pagano hablar con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los demás reyes vasallos en Babilonia. Miren esto, cambió los vestidos de su prisión. Esto es misericordia. Y comió pan para siempre en su presencia todos los días de su vida. Y en cuanto a su ración diaria, le fue dada una ración continua de parte del rey, cada cosa en su día, todos los días de su vida. Qué profundas dimensiones prácticas del amor del Señor. Y para cerrar este segmento, voy a un texto del Evangelio que es Juan 8:11. Qué combinación preciosa de misericordia y verdad. La mujer sorprendida en adulterio, ustedes conocen el contexto de la historia. Entonces, enderezándose, Machías dice: mujer,
¿Dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Usted recuerda en el contexto, los ancianos se fueron yendo hasta el último de los más jóvenes y entonces cuando él les pregunta o les dice el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. A ver si a este nivel puedes identificar qué fue lo que hizo Mashiach aquí. Gesed, misericordia, fidelidad de pacto. Pero luego le dijo la verdad, vete, desde ahora no peques más. Este es un llamado, mis hermanos, a vivir una calidad de amor que transforma. Si nosotros le pedimos al Ruach HaKodesh la plenitud de este amor. Nosotros tenemos hijos, tenemos cónyuges. Este amor transforma a un cónyuge caído. Este amor da esperanza a un hijo derrotado. Este amor es amor que restaura. Porque solo el amor que se expresa de esta manera, que permanece fiel, puede restaurar, puede transformar. Solo un amor con esta multidimensionalidad puede levantar del polvo al caído. ¿Cómo luce entonces, según esto, vivir la Torá? Porque estos son mandamientos de la Torá. Amar a Dios con todas las fuerzas, con todo el ser, y amar al prójimo es un mandamiento. Pero para nosotros poder hacer esto, necesitamos, como dice el apóstol Pablo, ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Porque el Señor nos entregó a hijos menos que perfectos. El Señor nos entregó cónyuges menos que perfectos. El Señor nos ha entregado una congregación con hermanos menos que perfectos. Entonces, en términos sencillos, nosotros elegimos amar. Digámosle a nuestro corazón con la fuerza del Ruach, elijo amar. Ahí en el silencio de tu corazón determina, elijo amar. Eso es ahab. Pero luego dile a tu corazón, tal vez pensando en tu esposo, tu esposa, tu hermano de la congregación, tus hijos, escojo permanecer fiel en amor, gesed, fidelidad, misericordia. Y escojo amar con emet, alineado con la verdad. Y escojo ágape, lo practicaré diariamente con la fuerza del Espíritu de Dios. En Mashiach esto se expresa poderoso. En Filipenses también lo revisamos hace unas semanas, meses. Se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte y muerte en el madero. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Esto implica una fórmula, hermanos, que tenemos que pedirle al Ruach HaKodesh. Amor, el amor que no es una emoción, es igual a obediencia más fidelidad más verdad. Amor es igual a obediencia. Amarás al Señor, amarás a tu prójimo. Obediencia. Nosotros necesitamos el poder del Espíritu de Dios para seguir amando a cónyuges, a hijos y hermanos imperfectos. Amor es igual a obediencia, más fidelidad, más verdad. Al leer todo esto que hicimos la semana pasada en 1 Corintios 13, ¿cuántas de estas expresiones del amor requieren emoción?
Ninguna. Lo que requieren es el poder del Ruach HaKodesh. ¿Cuántas requieren disciplina espiritual guiada por el Espíritu? Todas. Yo quisiera que lleváramos ese texto maravilloso de Primera de Corintios 13, lo saquemos esta tarde del plano exegético, tecnológico, interpretativo del griego y el hebreo y lo llevemos al vivir cotidiano de cada día. Bendito Dios porque podemos tener herramientas que nos llegan, nos traen hasta aquí. Pero cómo en la práctica lo que conocemos se aplica bajo la determinación de amar con fidelidad, determinación de amar con verdad. Hay al menos dos áreas que nos tocan muy profundamente. El matrimonio, la familia, que es el fruto de ese matrimonio, y la congregación. ¿Cómo sería la expresión práctica de este amor de Primera de Corintios 13? Por ejemplo, en Efesios 5:25 hay una ordenanza para nosotros como esposos o esposas. Por supuesto, aquí está hablando a los esposos. Efesios 5:25 dice, los esposos, amad a las esposas, y qué precioso. Tal vez esta tarde podamos comprender plenamente, así como Mashiach amó a la iglesia con amor de una longitud infinita, con amor de una anchura maravillosa, con amor de una profundidad que solo Él alcanza y con amor de una altura que levanta. Él nos amó así. Pero ¿cómo lo practicamos? Por ejemplo, aquí donde me dice, a ver, maridos, esposos, amad a las esposas. Así como Cristo Mashiach amó a la congregación, a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Cuando leíamos la semana pasada, ahí en Primera de Corintios 13, que el amor es paciente. Es maravilloso amar a la esposa recién casados, en la luna de miel. Pero cuando los días, las semanas y los años van pasando y aparecen las debilidades del uno, las debilidades del otro, ¿cómo en la práctica aquí el Señor nos ayuda cuando nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres? ¿Cómo amar a mi esposa en momentos en que puede estar atravesando por crisis emocionales, sentimentales? ¿O cómo amar a mi esposa que está entrando, no la mía porque hace años pasamos por ahí, al territorio desconocido que muchos esposos ni conocemos ni estuvimos preparados, de la menopausia, que nos hace verlas tan intensas emocionalmente, etcétera, etcétera? Y el Señor nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres con el amor de Mashiach. Y nos recuerda Primera de Corintios 13:4. El amor es paciente. Bueno, cuando nuestra esposa o mi cónyuge, en este caso las esposas, a los esposos, cuando una esposa, un esposo, un hijo, requiere nuestro amor paciente, el amor es paciente. En la práctica eso implica pues entender y tolerar los procesos. Hay procesos que nos toca atravesar cuando el Señor nos lleva a atravesarlos. Y la paciencia del otro implica entender el proceso que está viviendo el otro. No es el tiempo para exigir perfección inmediata.
No, de ninguna manera. ¿Y cuál sería el ejemplo práctico de amar a una esposa o a un esposo? Y vamos a hablar de procesos espirituales difíciles, luchando contra el pecado, la falta de dominio propio, y no que él o ella no sean conscientes, al contrario, son bien conscientes de que están pasando por ahí. ¿Cómo sería ese amor paciente? Bueno, tendríamos que pedirle al Señor de no, lo voy a repetir despacio, porque a muchos nos pasa, no reaccionar con ira ante los errores repetidos de esa persona que está en un proceso de caída, levantada, caída, levantada. Maravilloso. Toleremos los procesos. No exijamos perfección. Acompañemos. ¿Cómo acompañamos? No reaccionemos con ira ante las caídas del otro. También dice el texto de Primera de Corintios 13:5 que ese amor no guarda rencor. Este sí que es un tema complicado, porque lo que el texto dice en el sentido original del griego es que no lleva contabilidad. Y nosotros somos muy buenos contadores, tengamos o no título, para contabilizar los errores de los demás. Nos pasa que somos buenos para mirar la paja del ojo ajeno porque la viga que tenemos no nos permite discernir su condición. Entonces, cuando la escritura dice no guarda rencor, lo que nos está diciendo es que este amor multidimensional cancela las deudas pasadas, perdona sin enrostrar el pasado. Hay una palabra maravillosa puesta en español que simboliza la paciencia de Adonai. Y esa palabra indica metafóricamente que Adonai es largo de nariz. Una persona larga de nariz puede tomar aire y contenerse, porque al llevar más oxígeno al cerebro podemos estar más tranquilos. Eso es el amor que es paciente y que no guarda rencor. Porque dice el verso 7 de Primera de Corintios la semana pasada, todo lo soporta. A ver, mis amados hermanos, si el amor de Adonai no soportara todo, Él habría permanecido con nosotros en nuestras más terribles caídas, carnalidades y pecados. Entonces, esta misericordia implica permanecer al lado del otro, con el otro, aún en la dificultad. Esta es el mejor antídoto contra el divorcio, porque en la escritura la única causa para divorciarnos de la otra persona es adulterio, no hay otra causa. Y aún así podríamos cancelar las deudas, perdonar sin sacar el pasado, porque la misericordia, el Gesed, Te voy a preguntar. No, implica, no, mejor tú. ¿Sí? por, Sí, por por favor. ejemplo, por ejemplo, la paciencia que tengo que tener en este momento con los micrófonos abiertos. Iván Darío, ayúdame. Respiro profundo. Me hago la terapia. Apaguemos los micrófonos en casa. La misericordia, el gesed, la fidelidad implica permanecer aún en dificultad. La mejor expresión de esta dimensión del amor de Dios es el libro de Oseas, porque Osea, el Señor le guió en una visión donde él se unía en esa visión, porque Dios no le podría decir que se casara con una mujer adúltera. Eso fue una visión donde él fue guiado a entender el amor paciente del Señor y él se casó con una mujer prostituta y claro, ella volvió a prostituir, pero toda la historia y la trama profética que hay detrás implica que en medio de esa realidad Oseas tuvo hijos con ella
Entonces a Oseas en esa visión le tocó permanecer fiel, ejecutando misericordia aún en la dificultad. Hay una clave, hermanos, del amor que es Gesed, es que la fidelidad se expresa en la crisis. La crisis no es el momento para huir, la crisis no es el momento para abandonar. Miren lo hermoso práctico de esto. Y aquí podríamos sacar una premisa, una expresión que nos puede ayudar mucho como principio relacional familiar, relacional, matrimonial y con los hijos. Hermanos, amar no es sentirnos bonito. Eso solamente es en las canciones y en las películas románticas, que son fuera del contexto de la vida real. Amar no es sentirnos bonitos o bonito. Amar es sostener la relación de acuerdo al pacto. Ahora, ¿cómo prácticamente en la congregación, la familia espiritual, ejecutamos el amor de Primera de Corintios? Levítico 19:18 dice, no te vengarás, no guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. O sea, aquí está hablando de los hermanos. Miren que podemos tener atesorado rencor hacia algún hermano. Y el no superar esto puede dividir congregaciones. Y dice aquí el texto de Levítico, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cierra diciendo yo, Hashem. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:10, amándoos unos a otros con amor fraternal. El Señor tomó de muchos rincones de la tierra cada hermano de esta congregación y nos juntó. Y al interactuar, pues claro, saltan a la luz los espinos y los cardos de cada quien, expresados en reacciones, en acepción de personas, en actitudes y conductas groseras, etcétera, etcétera. Pero el Señor aquí está diciendo, no guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo amarás con amor fraternal. ¿Cuáles serían las dimensiones de Primera de Corintios 13 para que lo apliquemos a nuestra relación con los hermanos? Y tal vez de esto salgan movimientos de acercamiento, romper distancias, pedir perdón y otorgar perdón. ¿Cuál sería la aplicación práctica? En Primera de Corintios 13:4 dice que el amor, el ágape, no tiene envidia. ¿Qué implica esto? Que implica celebrar cuando hermanos al pie nuestro crecen. No envidiamos que ellos crezcan. Implica evitar competencias entre unos y otros. Primera de Corintios 13:5 dice, no busca lo suyo. La semana pasada decíamos que el amor que busca lo suyo es eros, egoísta. El amor que no busca lo suyo, entonces en la congregación, esto implica que sirve sin protagonismo. Pero si no busca lo suyo, implica priorizar el bien común y el bien del otro. Si un hermano está en necesidad, pues eso debe ser una prioridad para nosotros. No le decimos ve y ora, ve que yo oro por ti, no. Hacemos lo que haya que hacer para priorizar el bien, porque ajá, es una determinación de la voluntad de hacer el mayor bien posible al hermano. Cuando dice Primera de Corintios 13:6 que se goza con la verdad. ¿Cómo será el ejercicio de la verdad en la comunidad, en la congregación?
Pues implica corregir con amor. Y cuando hay que corregir, hay que corregir. Pero por otro lado, no implica callar por comodidad o por temor. No, la Escritura nos llama a exhortarnos en el amor. ¿Cuál es el principio congregacional aquí? Que el amor de la Escritura en la congregación edifica, corrige y sostiene. ¿Cómo se hace? Con la verdad. Y en los momentos de conflicto que tenemos súper fácil, es donde Primera de Corintios 13 se pone a prueba realmente. Pensemos en los conflictos recientes como pareja. La escritura en Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira. ¿Qué pasa con nosotros cuando hay conflictos? La blanda respuesta quita la ira. Primera de Corintios 13:5 dice, no se irrita, el amor no se irrita. Implica responder, pero no reaccionar. Y para esto necesitamos el Espíritu de Dios. Implica dominar el impulso emocional. Esta semana, en la cuenta del Homer, veíamos que la falta de dominio propio es como una ciudad que le han derribado sus muros. O sea, quedamos desprotegidos. Porque a veces ante los conflictos no sabemos depender del Espíritu de Dios para ser largos de nariz y dominar los impulsos emocionales. Primera de Corintios 13:6 dice que no se goza de la injusticia. ¿Qué quiere decir esto? Que no usamos el error del otro para atacarlo. Implica que buscamos restauración, más que victoria personal. Es triste que muchos hermanos terminan peleándose por la verdad y terminan ofendiéndose por diferencias de pensamiento o doctrina. Es triste, es lamentable que nosotros pretendamos ganar y tener siempre la razón, porque ese es un amor que se irrita. El texto de Primera de Corintios 13:7, que lo veíamos la semana pasada, dice, todo lo cree, todo lo espera, pero no estamos pecando de ingenuos. No, tenemos discernimiento, pero necesitamos dar espacio al arrepentimiento del otro. Entonces, Machiac en el madero dice, Padre, perdónalos. Ese fue el punto de inflexión más poderoso en la historia de esta creación. Porque en el conflicto máximo, cuando los hombres, sin entender a quién, ponían en ese madero, al santo de los santos, al que no cometió pecado ni se halló engaño en su boca, lo ponen en ese lugar y ejecutan un juicio absolutamente injuicio en contra de su integridad, perdón. Él dice, perdónalos. Esta es la expresión más grande de misericordia en el conflicto máximo. Para cerrar y pasar al tiempo de oración, ¿cómo visualizar esto o cómo resumirlo en distintos escenarios donde nos movemos con frecuencia? Por ejemplo, la familia, el matrimonio, la congregación. En el matrimonio y en la familia, el amor bíblico aplicado tiene que ser en tu matrimonio y en mi matrimonio fidelidad y perdón constante. Sin fidelidad y perdón constante, como dicen las abuelas colombianas, no vamos a ninguna parte en el matrimonio. Y la única razón por la que el Señor nos permite la gracia y la bendición de llegar lejos como pareja
es por el perdón constante y la fidelidad al pacto. Pídele al Espíritu de Dios que en tu matrimonio y con tus hijos tu perdón sea constante, mi perdón por mis hijos sea constante. Yo debo fidelidad a mis 4 hijos y a mis 10 nietos. Yo debo fidelidad a mi esposa. Fidelidad y perdón constante. En la congregación, servicio y verdad, servicio y verdad. Servimos con verdad. Ejecutamos fidelidad al pacto bajo el cual el Señor nos involucró. Y en las situaciones conflictivas que se dan a diario en las relaciones, necesitamos que el Espíritu de Dios nos dé dominio propio y restauración. Siempre que nos envolvamos en un conflicto, pidamos dominio propio, porque muchas cosas se dicen, se piensan y se hacen. Y siempre que estemos en un conflicto, tengamos un espíritu de restauración. Por eso la promesa de Chabuot al finalizar la cuenta del Homer tiene una clave espiritual. Haré que andéis en mis estatutos. ¿Quién hará? Él hará. Bueno, aquí estas 2 semanas y nos daría tiempo para más todavía. La promesa es, haré que andéis en mis estatutos. Hermanos, todo esto es absolutamente imposible en la fuerza de la carne. Esto no se trata de lo que maneja el mundo moderno y los coach modernos, inteligencia emocional, no. Porque a veces uno puede estar practicando inteligencia emocional. No estoy diciendo inteligencia artificial, estoy diciendo inteligencia emocional y estar dejando de ser fiel. Esto no se logra por esfuerzo humano solamente. Esto solo se logra por la obra del Espíritu que nos capacite. Muchos confundimos amor con evitar confrontación. Hay momentos en que la confrontación es imposible, es inevitable mejor, pero la confrontación debe ser en amor y verdad. Amor no significa evitar la confrontación. Amor no significa tolerar el pecado. Amor entonces tampoco significa seguir emociones. Esa no es una determinación de amar. Esa no es una determinación de misericordia y verdad. La síntesis de todas estas 2 semanas es que la invitación de Primera de Corintios 13 es a amar cuando no se siente. No tengo que esperar a sentir para amar. La invitación de Primera de Corintios 13 es a permanecer, aun cuando nos cueste. La invitación de Primera de Corintios 13 es a decir la verdad con misericordia. La invitación de Primera de Corintios 13 es actuar conforme a la Torá desde el corazón. Una pregunta para cada uno de nosotros. ¿En cuál de estos 3 ámbitos, familia, congregación o conflicto, te resulta más difícil sostener la misericordia y por qué? ¿En cuál de estos ámbitos, familia, congregación y conflictos, nos cuesta más sostener la misericordia y por qué? El apóstol Pablo en 2 Corintios, no recuerdo ahora el capítulo, pero vino a mi mente,
dice, probaos. Es 2 Corintios 13:5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos que Mashiach está en vosotros? A menos que estéis descalificados. Quisiera que pensando en esto, fuéramos guiados en oración y que todos nosotros que estamos en la presencia de Adonai, le pidamos a Él que examine nuestro corazón. ¿Estamos amando cuando ya no lo sentimos? ¿Estamos permaneciendo aún cuando nos cuesta? ¿Nos es muy difícil decir la verdad con misericordia? ¿Cómo está la expresión del amor en mi matrimonio, mi familia? ¿Cómo estoy con mis hermanos de la congregación? Y he recurrido al Espíritu de Dios con el amor que determina amar, que determina ser fiel, que determina decir la verdad y que lo practica en el poder del Espíritu de Dios. Con esto en mente, examinaos a vosotros mismos esta tarde si estáis en la fidelidad, en la emuná, en la educación que el Señor nos está dando. ¿Cómo nos confronta este repaso de la Escritura? ¿Cómo me encuentro yo? Probémonos a nosotros mismos en la presencia de Dios. Probemos la presencia de Yehoshua en nuestro corazón. Y si nos encontramos descalificados al examinarnos, pues seamos guiados a pedir perdón. Seamos guiados a arrepentirnos y a volver a empezar, porque el Espíritu de Dios está todavía con nosotros. Vamos a dejar de grabar. Vamos a cantar juntos y luego vamos a orar. Dejamos de grabar aquí, pastor, ¿cierto? Sí.